Hola, Hola. ¿eres fan de Kimetsu? Sí, veo que también te gusta bastante, ¿no? Más un poco. Oye, ¿y cuál es tu peli favorita? Y la última, pero no me gusta tanto. Soy más fanático de El Tren Infinito. ¿En serio? Sí, pero si el Castillo Infinito es mil veces mejor. No, no lo creo, la verdad. Es que Rengoku me generó muchas más emociones que cualquiera de El Castillo Infinito. ¿En serio? No, pero yo soy más Team Akasamado. Team Akasa, ¿en serio? Él es muy mita. Uy, Sí. creo que hay que resolver. Sí. Hey, ¿no creen que sería mejor resolverlo de otra manera también? Más tranquilo, ¿ustedes creen? Podemos discutirlo, probablemente. Demon Slayer es un anime producido por Ufotable Table que trata de Tanjiro, protagonista, el cual se dedicaba a ser leñador y a cuidar a su familia hasta que Usan, el antagonista principal, mata a su familia dejando solamente a Nezuko, que se convierte en un demonio. Y el trabajo y la trama entera de todo el anime va a ser Tanjiro en una travesía de volverse un cazador de demonios y buscar una cura para su hermana Nezuko. Y en este video vamos a hablar sobre la nueva película de Demon Slayer, Hacia el Castillo Infinito. La película de Kimetsu no Yaiba Hacia el Castillo Infinito se nota el gran empeño, la gran calidad, el gran amor que le han puesto en toda la producción de esta cadena de animación para esta película, no solo por el gran presupuesto de 20 millones de dólares, para una de las películas más costosas de anime que se ha lanzado hasta la fecha, sino también por la propia animación tan fluida, tan bonita, el detalle de cómo se han hecho todos los dibujos y cómo se ha utilizado animaciones como 3D, como 2D para generar peleas muy bonitas, pero no solo la gran intensidad con la animación, sino también con la gran banda sonora que eligió el director. Estamos hablando de una banda sonora que tiene una intensidad en todas las películas que, en mi opinión, es muy sentimental, que te da una emoción muy intensa de diferentes cosas. Puedes darte cuenta de cómo las peleas ya dan miedo, porque estamos hablando de los últimos momentos de todo el anime, de todo el manga en general. Entonces está a punto de finalizar. De alguna manera me parece una idea inmensamente buena que tuvieron de hacer todo el final de la serie, de todo el anime en una trilogía entera que permite que los espectadores puedan generar mucho hype, puedan estar muy emocionados y puedan esperar ver esas películas y finales todas en general en la gran pantalla. La historia de la película inicia tras el arco del entrenamiento en la que prácticamente todos los pilares van directamente a la casa del patrón debido a que Muzan aparece y después de la explosión los pilares al ver a Muzan lo atacan y todos desaparecen dirigiéndose al Castillo Infinito, como podemos ver en estas imágenes de acá. Y la historia de la película continúa con todos los pilares cayendo por el Castillo Infinito. Cada uno va separado o también van en grupo. Por ejemplo, ahí tenemos a Tanjiro, que es como va dirigido con Giyu, que al final los dos caminan por todos lados, no saben qué hacer también, y entonces van investigando. Por otro lado también tenemos a Shinobu. Shinobu se dirige prácticamente al castillo de Douma y ahí sabemos cómo hay un enfrentamiento, también de que finalmente Shinobu lamentablemente fallece a manos de Douma. En esto podemos saber de que hay algo que está pasando, hay un plan de por medio también por parte de Shinobu. Y también tenemos a la personaje que es Tamayo, que literalmente ella se acercó a Musa para poder ponerle un veneno introducido en su cuerpo, el cual hace que los pilares tengan más tiempo de poder llegar a él y también se pueda morir él mismo con el propio veneno que habían hecho Shinobu y Tamayo. Después tenemos a una escena de los pilares también por aparte, Mitsuri y Kanroji con Obanai, también tenemos a Tokito con Kyusei. También tenemos a Sanemi aparte, incluso también tenemos a su hermano. Por otro lado, también tenemos otros personajes también como los demás cazadores y el nuevo patroncito que también está con sus hermanas dibujando el Castillo Infinito. Ahí siguiente podemos ver la batalla de Akasa contra Tanjiro y Tomioka, en el cual terminó ganando Tanjiro con Tomioka. Revelamos un poco el pasado de Akasa, al finalmente que terminó bien por lo menos la pelea. Y por otro lado también tenemos la pelea de Shinobu y también el otro lado que también una pelea muy esperada por todos los fans, Zenitsu contra su oponente que es su propio compañero de Pilar del Trueno. Al finalmente pues sabemos un poco más también sobre el pasado de ellos dos y que Zenitsu termina ganando, termina con un poco de los inicios de la parte 2. Luego tenemos aquí unas escenas acerca también sobre el Pilar Solar, bueno, prácticamente el hermano
del pilar del sol. Y así es como termina más o menos la historia de la película. Luego continuaremos cuando ya salgan las demás películas. Ahora, los personajes relevantes en esta trama prácticamente es Tanjiro, porque es el protagonista. También tenemos a Nezuko, que Nezuko está cuidado a través de los demás pilares que queda, por ejemplo, Usui y también el pilar del fuego. Otro personaje relevante es Shinobu, que eventualmente aquí muere. También otro personaje que destacó demasiado en esta película es Akasa. Nadie imaginó que iba a ser ese su pasado, más aún para los que no leyeron el manga todavía. Eso terminó haciéndonos una reflexión a todos. Y por parte de Shinobu, aún no sabemos exactamente cuál es el plan de Shinobu, pero sabemos que le dejó un mensaje a Kanao y que podremos verlo ya en la siguiente parte de la película. También lo que ayudó en gran medida a que se dé esta popularización del anime fue en gran base a su animación, además de diferentes efectos, el sistema de poder, por así decirlo, justo del anime, además de los diferentes estilos de cazadores, como lo es también se ve reflejado en su impacto en Japón, además de que, claro, se fue popularizando gracias a la venta de Funko Pops, mangas, kimonos, etcétera y etcétera. Digamos de que esto es debido gracias a la pandemia, que fue un gran precursor, ya que, bueno, como todos estábamos encerrados, ayudó a conocer nuevos medios comunicacionales, en este caso el anime, y eso ayudó a que se globalizara un poco más el reconocimiento de este anime, además de las redes sociales y el servicio de streaming como lo fue Crunchyroll o Netflix. Y eso, claro, llevó a que llegue a una nominación. Este éxito también se ve reflejado justo en la taquilla de la última película, que ya superó los 600 millones, comparándolo con otros estudios como lo fue el estudio Ghibli con cada entrega, o incluso películas más taquilleras como lo son las de Marvel o DC. Bueno, ahora nos toca hablar sobre nuestros gustos personales acerca de la película de Demon Slayer y el Castillo Infinito. ¿Cuál es nuestra escena favorita de cada uno? Vamos a empezar con Paolo. Te diría que mi escena favorita de la película en especial fue justo la pelea que tuvo Zenitsu contra su hermano, por así decirlo. Literalmente toda la escena que tuvo con el abuelo, con todo el pasado con el abuelo, como Zenitsu lo veía como una admiración, a tal punto de incluso verlo como un hermano mayor, un ejemplo. Y luego como todo se cae a pedazos, justo reflejado en la última técnica. Literal, eso es escena para mí. Te voy a copiar un poco, porque realmente es de mis escenas favoritas, pero también no solo por el desarrollo, sino porque a mí al inicio en Kimetsu yo odiaba a Zenitsu. No me caía nada bien, realmente me molestaba bastante. Hasta me gustaba por también lo exagerado que era, etcétera, todo eso. Me llegó a estresar bastante al inicio de la serie, pero esta pelea y creo que todo lo que se va viendo últimamente sobre Zenitsu y el personaje me ha parecido increíble por cómo el desarrollo se ha dado en su persona, cómo ha crecido y cómo ha cambiado. Entonces, no solo por la animación y por el momento emotivo, sino también por cómo se ve la comparación entre ese primer Zenitsu y este Zenitsu actual, es como lo que más me gusta y lo que más me termina de jalar de gustar. Bueno, es verdad, muchos hablan mucho de esta escena. A mí también me gustó, porque incluso lo vi en el manga. Pero yo creo que la escena que prácticamente me gustó más y la que incluso me hizo llorar, yo me acuerdo, fue la de Shinobu contra Douma. Pucha, no, ese sí me gustó más porque, más que nada también por los gráficos que usaron para hacer la animación de Shinobu así, con sus poses. También Douma también, pues, ¿no? Y creo que prácticamente el hecho de cómo hicieron para la transición de que Douma la llevó al cielo, o sea, se fueron al techo. Esa parte me gustó también. Más aún cuando entró Kanao al final. No, no. No, y aparte, pucha, de que técnicamente la combinación entre ambos personajes sí me lo esperaba demasiado en esta película, y sí pienso que lo hicieron bastante bien, la verdad. Y realmente yo lo vi en el subtitulado, así que me gustó mucho cómo hicieron los actores de voz para poder interpretar bien su grito, incluso la parte en la que Shinobu habla de su hermana también, pues, ¿no? Haciendo recordar más que nada, como que conocer un poco más el pasado sobre su hermana también, pues, ¿no? Eso me gustó demasiado, y me puse a llorar cuando ya el cuervo dice, Shinobu ha muerto. Pucha, no. Tanjiro se puso a llorar un poco, estaba corriendo con Tomioka, y Tomioka estaba bien, Tomioka estaba así, pues. Pero le dolió. Pero sí le dolió. Sí le dolió mucho. Y bueno, ahora vamos a ver sobre nuestros personajes favoritos. En mi caso, diría que mi personaje favorito de esta película, estoy entre Shinobu y Tanjiro. Claro, o sea, muchos resaltan a Akasa, pero siento que prácticamente el desarrollo también de Akasa es muy potencial. Pero personalmente a mí me gustó mucho más el personaje de Shinobu, porque es un personaje que me gustó demasiado desde el inicio que yo la vi en el anime, y pues que me gustó cómo terminó prácticamente su historia, porque literalmente ahí terminó Shinobu
Shinobu como personaje ya no va a aparecer otra vez, eso creo. Eso es lo que podría saltar más. En el caso de Akasa también me gustó mucho el personaje y más aún también sobre su pasado. Bueno, en mi caso, por cómo es la historia y cómo lo que he dicho, o sea, de mis personajes favoritos, sobre todo Zenitsu, pero también el protagonista Tanjiro, tiene mucho que ofrecer. Me parece que ya vamos viendo los últimos trazos de cómo su personaje termina madurando mucho más, pero también porque es el casi final de la serie. Entonces, ya que esos son mis dos personajes favoritos en esta película y todo lo que hacen en ella y todo lo que han avanzado. Un poco del pasado del papá, ¿no? ¿Recuerdas esa escena del oso? Sí. Sí. ¿Recuerdas de la escena del oso que le llama a Tanjiro para que vea cómo mata al oso? El uso de Ajá. Ahí fue como otra perspectiva del padre, más que nada. Sobre todo porque lo veíamos como enfermo y ahí justo como que se da... Claro, es un gran contraste, o sea, te muestran ya toda la figura entera, toda la gran pintura de todo como era. Como dije en un inicio, sí o sí tiene que ser Akasa, porque en un principio veíamos una perspectiva de típico villano que, bueno, por así decirlo, de demonio que solo le apasionaba el pelear y claro, también está su propia perspectiva de los débiles, algo que, bueno, le costó la vida a Rengoku, pero ya te da más profundidad al momento de su pelea con Tanjiro y con Ginyu y justo ahí ves cómo se va desarrollando esa perspectiva de los débiles, de cómo él se percibe como un propio demonio que busca luchar porque cuando justo quería proteger a alguien no pudo. Ahí Tanjiro, bueno, le cortó la cabeza y todo, pero a la vez se sintió que Akasa tenía que terminarlo todo, así que bueno, de mis personajes favoritos, la verdad. Podemos hablar un poco sobre los escenarios, más que nada. A mí creo que yo podría saltar el escenario cuando inicia la película sobre el Castillo Infinito en sí, cómo todos van cayendo. De hecho, vi justo que era demasiado de que ese proceso de animar el Castillo Infinito era todo un proceso porque justo ahí ves cómo se usan diferentes gráficos con lo que vimos en la última temporada y lo vemos más expandido, más detallado a tal punto de que incluso como curiosidad tuvieron que desarrollarlo por mucho tiempo, no se sabe cuánto, puede ser 2-4 años, pero sí les tomó mucho el animar todo eso como para dar esa sensación de batalla, peligro en todo ese entorno. Sí, y esa entrada es súper ambiciosa y se nota que ya fue hecho como con esa mirada de quiero hacer una película y ya no tanto como en el anime en sí mismo, sino que en la pantalla grande eso se termina viendo como súper bien y todo ese espacio, todo ese momento súper épico, entonces se nota ese gran empeño que le han metido y todas esas ganas para realizar algo mucho más grande. Más bien justo un dato curioso que yo tengo acerca de la animación de esa parte, y es que esto del Castillo Infinito lo iniciaron cuando ya acabó la película del Tren Infinito también. En ese momento empezaron a hacer toda la producción, todo el dibujo. Toda la idea de trilogías también. No, claro, y porque pucha, yo también pensaba que iba a ser serie, iba a ser una serie también, una serie así, tipo, no pensé que iba a ser películas, pero yo pienso que es un buen formato, como más o menos como Shingeki, claramente, pero no va a ser como Shingeki, claro. Sí, no lo atraso, 20 años. Otro escenario que podríamos recalcar, creo que también podría ser el hecho de los escenarios, tipo la pelea de Shinobu con Douma. Ese fue porque prácticamente creo que cada demonio tenía su casita, creo también. Sí, recuerdo, tenía como que su propio entorno, por así Sí, decirlo. tenía su propio Excepto entorno. Akasa, que bueno, rompía todo. Literalmente rompía todo. Era el roomie caótico. Incluso también cuando murió Akasa, todos notaron que no estaba la presencia de Akasa. Sí, incluso Doma había dicho de que ¿dónde está Akasa? Pues ya no siento su presencia. Literalmente se murió Surdumi y dijo, bueno, a continuar. El show debe continuar. Claro. Y bueno, hasta acá llega el video, chicos. Muchas gracias por haber visto el video. Denle like. Suscríbanse. Y síganos en nuestras redes. Tengan nuestras redes como Función Cine. Como Función Cine. Y pues En Instagram y TikTok. y bueno, esperemos verlos una próxima vez en un siguiente video ensayo acerca de anime. Hasta luego. Chao, cuídense. ¿Cómo se llama el personaje de la amiga de Shinobu, la de los venenos? No, el que estaba ahí, le metió el abrazo al Musan en el arco del entrenamiento. Producción, ayuda. Ya, a ver, vamos a los personajes. Ponle pausa.